Muy bien, ya estamos regresando ya para desarrollar rápidamente lo interesante también de la fecha. Les dije que le iba a explicar un poco sobre las lumbreras. En el primer libro de la Biblia, justamente encontramos en Génesis 1:14, capítulo 1, versículo 14, nos habla claramente y dice: entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche y que sean señales, dice principalmente, y subrayen, y que sean señales, no solamente para las estaciones, los días ni los años, sino para ser señal específicamente de acontecimientos que van a ocurrir posterior. Pero aquí va lo que quería compartir en específico con ustedes sobre el eclipse, que va a durar prácticamente 4 minutos y poquito, y será de Centroamérica para arriba. Por eso lo llaman el eclipse americano, y justo va a ser en el primer mes del mes judío. Por eso siempre nosotros relacionamos el pueblo de Israel como el reloj profético. ¿Me entienden? Siempre Dios utiliza estas lumbreras para señales y hablarnos de algo. Pero aquí va, voy a bajar aquí el sonido para que escuchen bien. Aquí va el versículo bastante claro. Dice, justamente antes de introducirme al versículo, el eclipse solar que va a darse este 8 de abril ocurrirá al mediodía, cuando el sol está allá en el medio, bien alto. Ahí mismo empezará el eclipse. Repito, al mediodía. Mediodía. Subrayen eso, después van a saber por qué. Va a ocurrir al mediodía. Y obviamente que también la temperatura bruscamente va a bajar. Va a haber una confusión tremenda en los animales, en el clima, en el mar, ¿verdad? Va a haber cambios bruscos, cambios repentinos. Y repito, va a ser a la medianoche. Perdón, al mediodía. Mediodía, 12, a las 12 horas. Y poquito comenzará el eclipse. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice? En el antiguo pacto con el profeta menor Amós. El profeta menor Amós. Abran en el capítulo 8. En el capítulo 8, escuche bien, en el versículo 9 en adelante voy a leer. Dice: en aquel día, cuando dice en aquel día, el Todopoderoso se refiere en los postreros días, en los tiempos finales, en aquel día. Esta es nueva traducción viviente. Dice el Señor soberano: haré que el sol se ponga al mediodía. Repito, en aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía, y que en pleno día se oscurezca la tierra. Es tremendo, ¿verdad? Así bien claro lo dice Amós, capítulo 8, versículo 9 en adelante. Que justamente al mediodía, en un pleno día, se oscurezca la tierra. Y dice:
convertiré sus celebraciones en lamentos. Esto ya es la consecuencia posterior al eclipse. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Principalmente Centroamérica para arriba y expandiéndose por toda Europa. ¿Qué va a estar ocurriendo? Dice, convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto. Se vestirán de luto y se repararán la cabeza en señal de dolor. Se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo hubiera muerto. Una aflicción, un dolor. ¿Qué tan amargo será ese día? Dice aquí en forma exclamado. Versículo 11. Ciertamente se acercará la hora, dice el soberano del cielo. Ciertamente se acercará la hora. No dice que va a ser la hora. Por eso es importante saber interpretar las escrituras. Hay que leer también en forma literal, pero también en su contexto. Aquí dice, ciertamente se acercará a la hora. O sea, este es un aviso penúltimo, vamos a decirlo. Es como una que tiene que sonar 3 veces la campana. Y esta es la segunda campana, después viene la tercera. O sea, hay un aviso contundente, ¿verdad? Y que va a traer, dice, aflicción, lamentos en muchos lugares del mundo posterior a esto. No es fácil lo que va a estar ocurriendo, o no es ninguna forma agradable lo que va a estar ocurriendo. Esto es un anuncio tremendo y la escritura habla claramente. Si vas leyendo más los versículos, son situaciones casi peores. Versículo 11. Cuando enviaré, dice, hambre a la tierra, pero no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. O sea, esto va para la iglesia, la esposa del Cordero. Esto va para nosotros, los creyentes, que posterior a este aviso va a venir un avivamiento en el pueblo de Dios. Va a venir una restauración en el pueblo de Dios, porque Dios tiene que preparar sus soldados. Dios tiene que preparar, acorazar sus soldados para la última batalla, antes del rapto. Después van a quedar en la gran tribulación los 144,000 judíos, que van a ser los soldados que van a predicar en la gran tribulación. Pero Dios va a preparar a estos valientes. Y heme aquí, Dios también, yo digo públicamente, heme aquí. Nos va a preparar entonces a todos los que vamos a estar como soldados firmes para la última batalla antes del rapto. Y va a venir un avivamiento al pueblo. Por eso es que la gente sin Dios está viviendo tranquilo, sin aflicción, casi nada se preocupa, pero posterior a eso, esta oscuridad que va a expandirse por todo el mundo, o sea, se va a completar, porque en varias partes ya hubo eclipse, y se va a completar este día 8 de abril, recorrido por todo el mundo, y posterior a eso va a venir esa oscuridad, pero esa aflicción a los corazones sin Dios. Por ende, estas personas van a tener pero mucha hambre, mucha sed, pero de encontrarle a Dios, de escuchar su palabra, de ¿dónde está el profeta? Quiero hablar con el profeta. ¿Qué pasó del hermano Julano? ¿Qué pasó de la iglesia? O sea, el pueblo, el mundo entero va a tener una necesidad grande de Dios, y eso es importante. Es
por la misericordia grande de Dios. Pero también dice, si vamos leyendo más, y no quiero más leer más, voy a leer hasta el versículo 12, luego ustedes van a leer aparte en sus casas. La gente deambulará de mar a mar y bajará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no encontrarán, porque la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Y dice también la Biblia que Dios a quien quiere da a entender la palabra. No es porque uno quiere, no es porque uno solamente busca, ya encuentra, no. Dice que Él otra vez da el abrirte tu mente, el hacerse encontrar. O sea, todo depende otra vez de Dios, por la misericordia de Dios, como dice en Romanos 9:16. Y aquí en el versículo 13 voy a leer hasta aquí. En aquel día los jóvenes, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra de Dios. ¿Qué va a ocurrir más? Aquí estamos viendo y leyendo en forma una interpretación espiritual, y así también algunas líneas y versículos de este capítulo en forma literal. Así es que, mi querido oyente, no va a ser fácil, pero si nosotros estamos sometidos a Dios en la soberanía del Todopoderoso, vamos a tener las fuerzas, y esas fuerzas van a ser como la del búfalo. Confiemos en el Todopoderoso.